Que Dios le bendiga más. Le damos un aplauso al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos conseguimos aquí en el municipio Mara, Estado Zulia. Gloria a Dios. Venezuela. La iglesia La Nueva Jerusalén, que gracias a Dios está bajo el pastorado de nuestra hermana Marvis González. Y hoy continuamos con el estudio del libro a los Gálatas, hermano. Amén. Es importante siempre, porque tenemos gente que damos gracias a Dios que modestamente nos siguen por las redes sociales, y que es muy importante aclarar que estamos llevando un estudio conciso, preciso, con mucha cautela de versículo a versículo, y a veces se tiende a interpretar de que estamos hablando del mismo, redundamos en lo mismo. De cierto modo sí, porque recuerde que tenemos que recapitular, hablar de Pablo, de sus viajes misioneros, y que redundamos en lo mismo porque lo que Pablo tenía en sí era una batalla frontal con respecto a la doctrina del judaísmo cuando ya se estaba predicando el evangelio en el libro a los Gálatas, hermano. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 2, donde Pablo habla después de 14 años. Dice que subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí una revelación, subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a sazonar esta palabra, que sea propicio para todos los oyentes que estamos aquí, y que esto nos ayude a edificar y clarificar a cada uno de nosotros el propósito y el sentido que tiene esta carta tan importante, esta carta que fue tan fuerte, tan dura, tan importante para los tiempos del apóstol Pablo y también para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros estudiamos el capítulo 2 y lo estudiamos desde el verso 1 hasta el verso 10 la semana pasada. Y una de las cosas que me impactó es que ellos hacían el trabajo de predicar el evangelio. Recuerde que la carta a los Gálatas tiene un promedio de 55 a 56 años después de Cristo. Y vamos a estudiar ciertos eventos que ocurrieron en el libro de los Hechos, que fue 62 años después de Cristo. Quiere decir que la carta a los Gálatas está escrita después del libro de los Hechos, porque vamos a estudiar ciertas cosas, es cierta cronología que estamos estudiando que acontecieron en esos mismos tiempos y que nos va a ayudar a tener un concepto más claro de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Amén. Entonces todo esto lo estudiamos. Repito, Gálatas es una carta fuerte, dura, muy importante para la zona de Galacia. Pablo, en su primer viaje misionero, funda la obra, funda la iglesia de Listra, Iconio, Antioquia, Iconio, toda esta iglesia que pudo fundar bajo una provincia del Imperio Romano. Entonces, ya cuando nosotros entramos al versículo 11, recuerde que las enseñanzas de Pablo prevalecía, era el evangelio y la gracia de Dios. Pero llega el verso 11, que es el que vamos a estudiar. Vamos a estudiar hoy el 11, el 12, el 13 y el 14. En el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Suena fuerte esto, pero es que Pablo tenía que ser frontal, muy frontal. Porque recuerde que entró el judaísmo, la circuncisión, tenían que estar con la ley, y comenzaban a estudiar de que, bueno, está muy bien el evangelio que predica Pablo, pero le hace le hace falta ciertas cosas que hay que ajustarle, y creo que tenemos que meter la circuncisión. Pablo fue muy frontal y le dice: estamos viviendo tiempos de la gracia, yo predico es el evangelio de Cristo. Pero llama la atención que
Pedro. Este encuentro que se tienen ellos en Antioquía, al parecer Pablo estaba en esa visita. Recuerde que Pedro era uno de los discípulos de Cristo, digamos que fue uno de los voceros, tenía un liderazgo muy grande. Yo diría que fue uno de los mayores líderes que Cristo tuvo en su equipo de liderazgo. Y Pedro, amados hermanos, quizás en este encuentro, en esta visita de ambos a la iglesia de Antioquía, llama mucho la atención porque cuando él lo ve, le dice en el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Noten ustedes, amados hermanos, que Jacobo, que después ustedes leen más adelante, es Santiago, que escribe la carta a Santiago, uno de los discípulos de Cristo. Dice la Biblia, amados hermanos, que cuando estaban allí todos los que estaban de parte de Jacobo, dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía. Esa palabra retraía es importante porque la palabra retraía significa se escondía. La palabra retraía significa, amado hermano, que él tenía, al momento de llegar, tremendo esto, ¿no? Al momento de llegar, Pablo dice que él comenzaba, amados hermanos, a tener un tiempo con los gentiles, comía. Acuérdense que la comida tiene que ver con comunión. Y tenía comunión con los gentiles, pero después de que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Tenía miedo del judaísmo y de los judíos. O sea, parece ser que Pedro, todavía en el haber caminado con Cristo, no había tenido un verdadero encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Se interpreta así, pero no es así. Ya había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios y lo vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar eso, amado. Entonces, hay algo que llama mucho la atención, que dice el verso 12, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué era lo que lo estaba arrastrando a Pedro? La presión social. ¿Qué era lo que lo estaba arrastrando a Pedro? Hermano, no estar definido. No estar claro, porque ya él había tenido un encuentro. Recuerde que Pedro, por eso es que hice hincapié que el libro de los Hechos fue escrito aproximadamente 62 años después de Cristo, y Gálatas se escribe de 55 a 56 años después de Cristo. Quiere decir que el libro de los Hechos se escribió antes. ¿Dónde estaba Pedro cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo? Allí estaba en el lugar santo, estaba en el aposento alto. ¿Quién fue el primero que predicó se acuerda, aquella predicación donde se convirtieron 3,000 personas? Fue Pedro. O sea, ya Pedro traía conocimiento, ya Pedro tenía, amado, encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, hay algo curioso, porque cuando leemos el verso 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también arrastrado por la hipocresía de ellos, me voy a detener aquí porque la palabra simulación, para los que están anotando, significa la representación o imitación, de un sistema. O sea, ¿se acuerdan por qué cuando los pilotos van a practicar, a ensayar, le tienen que poner un simulador? Tiene que ser algo que representa algo, es un sistema imitativo. Entonces, aquí me impacta porque el Espíritu Santo utiliza esta palabra y dice claramente en el verso 13, y en su simulación. O sea, es decir, que él estaba imitando
toda la característica del judaísmo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, que también dice que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué me quiero detener en esto, amado? Porque hay algo aquí que se llama conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia, pastor? Usted lo va a ver en Romanos 2. Romanos 2 dice que nosotros vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia. La palabra conciencia significa con, dentro, ciencia, conocimiento. O sea, ya esto que está aconteciendo aquí, amados hermanos, es falta de conciencia. Porque cuando entramos en Hechos capítulo 10, y vamos a profundizar esto, vamos a Hechos capítulo 10, ya que estamos hablando del libro de los Hechos, vamos a ver lo que le aconteció allí a Pedro. Y lo que le aconteció allí a Pedro, fíjese algo, ¿no? En el libro de los Hechos, es la razón por la cual el apóstol Pablo lo confronta cara a cara. Hechos capítulo 10, vamos a verlo desde el verso 9, vamos a profundizar eso, desde el verso 9 en adelante. Si usted quiere lo escribe 9 hasta el 48, pero vamos a verlo allí. Vayan conmigo, Hechos capítulo 9, perdón, Hechos capítulo 10, verso 9. Gloria a Dios. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Usted sabe que un éxtasis es el estado entre el sueño y el estar consciente, ¿no? Ni estás durmiendo, pero tampoco estás despierto. Es un éxtasis. Un sueño, para que me entiendan. Entonces, entra un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Un lienzo se pudiera interpretar como algo más de madera. Nosotros lo interpretamos como algo de madera, pero cuando vemos la traducción en el original griego encontramos que una de los sinónimos de lienzo es sábana. Eso era sábana. Era como una sábana. Exacto. Como un gran manto. Y Pedro, con que tenía hambre, algo que está en lo físico, el Espíritu Santo utiliza eso que está en lo físico, en lo biológico, en la necesidad, y lo trasluce, lo lleva a un éxtasis espiritual, dándole una visión. Y en esa visión dice que vio el cielo abierto, dice el verso 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El que profundiza y lee esto así, leyéndolo así como quien dice, interpretaría que Pedro le estaba dando una clase de religión a Dios. No, yo soy judío, yo no puedo comer de eso porque en la Biblia está escrito que yo no puedo comer de eso. Y Dios le está dando un sueño, una revelación, donde le está diciendo, levántate. Lo primero que le dice es levántate. A mí me gusta mucho que usted profundice esto cuando a Dios le habla un profeta, le habla un rey, le habla un líder, y lo primero que le dice es levántate. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted estudia algún momento la vida, la biografía de Elí, usted va a encontrar que Elí o estaba sentado o estaba acostado. Pero eso lo dejamos para otra enseñanza. Ok, le dice levántate. Entonces cuando le dice levántate, Pedro mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
La palabra común que aparece allí, amados hermanos, significa compartido. La palabra común que aparece allí significa compartido por todos o varios. Esa palabra común significa allí, amados hermanos, profano. Esa palabra común que aparece allí, amados hermanos, está hablando de que de ahí es donde muchos derivan la palabra comunitario. ¿Por qué? Porque es un bien, o mejor dicho, es algo compartido por todos o varios. Entonces Dios le está diciendo que uno de los sinónimos de común es profano. No llames eso profano. No lo llames así. Voy a repetirlo. Le está diciendo, amados hermanos, dice que mientras él veía la visión, ¿verdad? Estamos en el verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ve la visión por primera vez y dice, no, yo no puedo comer de eso. Vuelve a ver el lienzo. Y por tercera vez vuelve a ver el lienzo. Ve lo persuasivo que es Dios. Por eso es que yo digo que cuando Dios muestra algo 2, 3 veces, amados hermanos, eso es que me tiene que encender las alarmas. Ahora vea, cuando le está dando esto, dice el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y comienzan a llamarlo. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, note que quiero que vea con detenimiento 2 cosas. Dice que Pedro quedó perplejo, quedó allí, amados hermanos, quedó como, ¿qué es esto? Quedó totalmente, amados hermanos, admirado, y le costaba, como decimos nosotros en medicina, metabolizar, procesar, como dicen los psicólogos, esa información. Le costaba. Primero que se ve como una disputa entre él y Dios, diciéndole, no, pero es que no puedo comer de eso. Y Dios diciéndole, es que lo puedes comer. ¿Qué estaba enseñando Dios allí, amados hermanos? Estaba enseñando algo que me llama, y lo vamos a profundizar, repito, más adelante, pero quiero, para que no perdamos el hilo, a dónde quiero llegar. No solamente quedó perplejo dentro de sí, sino que el versículo 19, y dice, y mientras Pedro pensaba, o sea que solo dejó pensando, como rascándose la cabeza, pensaba. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, fíjate que le vuelve a decir, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Está hablando de un centurión romano, de un gentil. Y acuérdense, amados hermanos, que el unirse un gentil con un judío, eso no era permitido. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que se contaminaban. Porque ellos consideraban, amados hermanos, que en el tiempo de la ley, de la circuncisión, no se podían unir. Había como especie de un racismo. Y el Espíritu Santo le toca romper con esto, que es lo que no entiende Pablo. O mejor dicho, es lo que entiende Pablo, es lo que no entiende Pedro. Porque fue que lo resistió cara a cara. Pedro está teniendo esta experiencia
aproximadamente, amados hermanos, de 7 a 8 años antes de que pasara por los Gálatas. A mí lo que me gusta de la Biblia es que nos enseña a nosotros que si no mantenemos una conexión con el Espíritu Santo de Dios, amado, por esa es la razón que el Espíritu Santo nos recuerda. Usted lee la Biblia y dice, acuérdate de no olvidarte, dice el libro de Deuteronomio, de Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Usted va a notar que muchas veces dice, y Jacob se acordó de la palabra que Dios le había dado. O sea, humanamente, nosotros como seres humanos, llega un momento en que se nos olvidan muchas veces las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Se recuerda lo que pasó con Marta y María? Cuando Cristo le tuvo que decir, y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que ser tan enfático en eso? Porque humanamente se nos olvidan las cosas. Se nos olvida de dónde. Es lo que dice la Biblia. Siempre digo Isaías 51:1. Acuérdate de la piedra donde fuiste cortado. Tenemos nosotros, amados hermanos, que no se nos puede olvidar nada, pero humanamente se nos olvida y el Espíritu Santo nos lo recuerda. Entonces, esta experiencia que tuvo Pedro, después que pasó por todo esto, después que, amados hermanos, cuando usted lee el libro de Marcos, capítulo 7, se lo dejo para que usted lo estudie, verso 14 al 19, va a encontrar que Cristo le dice que todo lo que entra, no, vamos a verlo mejor. Vamos al libro de Marcos, rapidito allí. Marcos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 19. Dice, llamando así toda la multitud le dijo, oídme todo y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Es lo mismo que le está diciendo el Espíritu Santo, el encuentro con Pedro, cuando le está diciendo que bajo un lienzo, no llames eso inmundo porque ya yo lo he limpiado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, amado? Volvamos al libro de los Hechos. Y allí, en lo que estamos estudiando, en el capítulo 10, cuando llegamos al verso 19, lo vimos ahorita, ¿verdad? Ajá. Quedamos en el verso 20. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados, tremendo, ¿no? A los hombres que fueron enviados con Cornelio, ¿no? Por Cornelio. Hermano, me disculpa, pero estoy en el verso 21. Gracias. Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañó a algunos de los hermanos de Jope. Dice que al otro día entraron en Cesarea y dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Imagínense la reunión que había allí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Me gusta mucho, amado, porque
un judío no podía entrar en la casa de un gentil. Imagínense el reto para Pedro esto. Un judío no podía entrar en la casa de un gentil. No podía unirse con él. Pero sin embargo, por instrucciones del Espíritu Santo, tenía que obedecer. Entró, amado, dice que entró, versículo 27, y hablando con ellos entró y halló muchos que se habían reunido con él. Entonces, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Esto es obras. Todo lo que tú hagas y yo hago en el evangelio es obra. Y hay algo curioso que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque a veces nosotros escuchamos de creyentes, y esto es bueno aprenderlo, que muchísimas veces dicen, bueno, gracias a Dios que me tienen a mí que los estoy enseñando. Me estoy ganando una bendición grande. Hermano, esto nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y darle gracias a Dios que nos regaló un día más. Esto no es para enaltecerse, hermano. Hay gente que dice, bueno, menos mal que yo doné las sillas, porque si no, ¿dónde estuvieran sentados ustedes? Esto no es por obra. Es más, le voy a decir algo que suena fuerte, pero es una realidad, amados hermanos. La Biblia dice que Dios tiene las obras de nosotros por trapo de inmundicia, dice la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ah? Sí, amado. Esto es muy importante porque de verdad que nosotros tenemos que tomar en cuenta y darle gracias a Dios que las obras de Cornelio, sí, Dios te la toma en cuenta. Sí, Dios las recuerda. Porque recordó la oración y recordó las limosnas. Llegaron a la presencia de Dios. Pero Dios quería salvar a Cornelio. O sea que la salvación y las obras son dos cosas muy diferentes. Hay gente que se piensa que porque está donando y grandes cantantes y millonarios están haciendo grandes donaciones, gloria a Dios por eso, pero eso son obras. Y se creen que por eso van a ser salvos. No, hermano. Noten aquí en este pasaje que el Espíritu Santo está teniendo un trato especial con Cornelio por medio de Pedro, gentil, y Pedro, judío. Había que romper paradigmas, había que romper estructuras mentales, había que romper, amados hermanos, cultura, y toda esta experiencia la tuvo Pedro. Por eso es que a veces nosotros nos sorprendemos y nos quedamos atónitos cuando hay personas que se apartan de los caminos de Dios. Por eso es que siempre cito el Salmo 124, a no haber estado Jehová por vosotros, diga ahora Israel, los enemigos nos hubiesen tragado vivos. Todos nosotros estamos expuestos, amados hermanos, que el diablo nos destruya, nos arruine. Gracias a Dios que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que Cristo envía a sus ángeles, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Entonces Cornelio, amados hermanos, tiene este encuentro con Pedro por medio del Espíritu Santo. Y una de las cosas impresionantes que dice, verso 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, mire que me impacta esto. Quedó perplejo entre sí. Más adelante dice, Pedro pensaba en la visión.
Y dice, ahora comprendo el lienzo, la sábana, los animales. Ahora sí estoy comprendiendo. Ahora sí estoy entendiendo. Dice, ahora comprendo. Qué tremendo esto, hermano. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces Pedro, abriendo su boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, recuerda que la palabra nación viene de la palabra etnia, ¿verdad? Dice, se agrada del que le teme y hace justicia. Dice el verso 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Amado, esto es evangelio. Predicar a Cristo es evangelio. Y todo eso le tocó a Pedro hablarle a todos los judíos que estaban allí. Perdón, a todos los gentiles que estaban allí. Entonces, lo que me impacta, dice, y no a todo el pueblo, dice el verso 41, a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. Que dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren y recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¡pum!, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fiebres de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los judíos que estaban ahí decían, ay, yo pensaba que eso nada más era para nosotros. Ellos se creían los VIP. Yo pensé que esto nada más era para nosotros. Se estaba derramando el Espíritu Santo, amados, en ese momento, porque oían, dice el verso 46, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esa experiencia la tuvo Pedro. No te pongas bravo cuando tu pastora o tu pastor te diga, pero si tú has tenido experiencia con el Espíritu Santo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Ahora hay algo aquí, amado, que llama mucho la atención. Gloria a Dios. Y es que en esto, usted lee el capítulo 11 y comienza a ver los 3 primeros versos del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Y después usted comienza a leer que todo lo que acabamos de estudiar, hasta que llegamos al verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Voy a repetirlo. ¿Quién era yo, dice Pedro, que pudiera estorbar a Dios? Eso es lo que Pablo le está recordando. Pedro, ¿por qué ahora estás estorbando? Hermano, estudiar el libro de los Gálatas nos hace reflexionar a todos nosotros, porque es una de las cartas misioneras.
Ojalá Dios nos dé la oportunidad que estudiemos Romanos. Padre, si hay algo que yo siempre he dicho, un creyente que ya tiene 2 años en el Evangelio, ya debiera haberse leído, estudiado y profundizado el libro de Romanos. Porque si hay una carta doctrinal que tiene una profunda carga doctrinal y teológica, es el libro de Romanos. Te habla del pecado, te habla de la circuncisión, de la incircuncisión, todo lo que estamos como complementando a los Gálatas. Ahora bien, cuando todo esto sucede, volvamos otra vez a Gálatas. ¿Cuántos me están entendiendo esto, hermano? Gloria a Dios. Y dice, volvamos a lo que estaba aquí, y dice aquí, pero, verso 11, 2:11, pero cuando vino Pedro, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también fue arrastrado, hermano, arrastrado. Bernabé fue arrastrado por eso. Usted sabe lo que significa la palabra arrastrado. Por eso es que la Biblia habla de caídas, de deslizamiento, de resbaladas. El Salmo 15 dice, el que haga todas estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué el Espíritu Santo habla de resbalada, de caída, de deslizamiento? Porque sabe, amados hermanos, que desde el primer momento que recibiste a Cristo en tu corazón, Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Dios sabía que iba a haber un momento de debilidad. Dios sabía que iba a llegar el momento en que ibas a dejar de orar. Dios sabía que iba a llegar el momento en que te iba a costar congregarte. Todo lo sabe Dios, amados hermanos. Y lo que me gusta es que el Espíritu Santo no lo oculta. Un Pedro que tuvo experiencia con el Espíritu Santo, con Cornelio, y que de repente arrastra a Bernabé, que usted ve por ahí en el Hechos capítulo 15, y ve cómo Bernabé lo defendió, amado hermano. Él era el que daba testimonio de Pablo. Bernabé dice que la palabra, hermano, que él fue el que discutió con todos ellos. Dice porque todavía tenían miedo cuando llegaba Pablo. Y fue Bernabé que los tuvo que confrontar. Amado, y de pronto Bernabé se deja arrastrar por Pedro, que tuvo experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? ¿Sabe que me enseña la Biblia? Que yo soy débil y que usted también es débil. Y que si le pasó a Pedro, le puede pasar a Fernando Noriega. Y que nos puede pasar a nosotros. Por eso es que la Biblia dice, velad y orad. Mi pastor contaba una experiencia cuando estaba en el instituto bíblico. Un instituto bíblico de antes no es como los de ahora. Los institutos bíblicos de antes eran que tenían que estar, hermano, como quien dice, ahí resguardado por 1 año. Y él no entendía por qué se perdían las franelillas, el desodorante, las medias. En un instituto bíblico, donde se están formando pastores, maestros, evangelistas. Y él decía que él agarró un suéter de él, una franelilla, y la marcó en una esquina. Y vio que se le perdieron. Y de repente fue y revisó la gaveta y vio su franelilla ahí. Y cuando confrontó al hermano, que es lo que está haciendo Pablo aquí, cuando confrontó al hermano, le digo, hermano, a mí se me perdió una franelilla. Y le digo, bueno, ahí está mi gaveta, revise la que usted quiera. Bueno, y la revisó, esta es mi franelilla. ¿Y cómo sabe que es tu franelilla? Cuando le puso la marca, esta marca está al final, ve, yo lo hice aquí. Mira, bueno, se fue bravo. Agarra tu franelilla. O sea, no reconoció, hermano. No reconoció. Amado, estoy hablando de un instituto bíblico, no estoy hablando de allá afuera. ¿Ah? Estoy hablando de un instituto bíblico.
Y cuando él se puso a orar, mi pastor se puso a orar de rodillas, le dijo, Señor, ¿por qué esto está pasando? Y usted sabe qué fue lo que Dios le ministró. La Biblia dice, velad y orad. Están orando, se paran de hacer el devocional, dan muy buenos estudios. Están orando, pero no están velando. Y eso se dice, me lo ministré para mí, de que tenemos que velar, hermano. Velar es estar despierto, espiritualmente hablando. Biológicamente tenemos que dormir 8 horas, pero espiritualmente hay que estar despierto, hermano. Velando. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Pedro? Se descuidó, un momento de descuido, amado. Dice que cuando venía, comía con los gentiles, compartía la comunión con los gentiles, pero cuando venía lo de la circuncisión, por allá simulaba, se apartaba, hasta que Pablo le dijo, ven acá que te quiero... Usted sabe que una de las características que tiene el apóstol Pablo es que llamaba en privado, pero habían cosas que en nosotros también se tienen que hacer en público. Y a su nombre. Síguelo leyendo, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, aquí viene la pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué tremendo, ¿no? Que llegue el momento, amados hermanos, que el mismo Dios nos confronta a nosotros. El mismo Dios nos hace ver a nosotros, amados hermanos, la gran verdad que podamos estar nosotros quizás enmascarando. Recuerda, amados hermanos, que hay muchos estilos, en muchas iglesias. Yo lo dije la semana pasada. Hay iglesias de pronto, amados hermanos, que no le gustan que sino con corbata. Hay iglesias que tienen que ser con traje. Son normas, son estilos. Hay iglesias que usan velo, otras iglesias que no lo usan. Hay iglesias que usan falda, otras no. Son estilos, pero esto no impide la salvación. Esto no tiene nada que ver con la salvación. ¿Sabe lo que sí tiene que ver con la salvación? El evangelio. Hablar de Cristo. Decir que Cristo vino y que resucitó al tercer día y que nos está esperando allá, amado hermano. Cuando estudiemos por allá el capítulo 4, versículo 5, me voy a adelantar, del libro a los Gálatas, vamos a encontrar por qué Pablo le dice, ¿por qué tengo que volverles a formar, tendré que volverles a formar a Cristo nuevamente ustedes? Yo que tuve dolores de parto con ustedes. O sea, tengo que volver a darle clases de doctrina, tengo que volverles a darle clases de estudio bíblico, tengo que volverle a explicar la carta a los Gálatas. No sé cuánto me están entendiendo esto. ¿Por qué le está diciendo Pablo? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Por lo que Cristo dijo. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre, dice, me tomaré a mí mismo. O sea, en pocas palabras está diciendo Cristo, yo me voy a tomar el Cristo que está dentro de ti y dentro de mí. ¿Cuánto están entendiendo esto, hermano? Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, llama mucho la atención de cómo Pedro comienza a contar estas experiencias de que ya había tenido con el Espíritu Santo de Dios y que, bueno, lamentablemente, amados hermanos, como que se le olvidó. Entonces, aquí hay algo en lo que quiero finalizar. En el verso 13. Sí. En el verso 13, aquí mismo de Gálatas, capítulo 2, que habla de la simulación. Participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y esa palabra que estudiamos ahorita, simulación, y el Espíritu Santo le pone a la palabra simulación una palabra al lado. Y en su simulación participaban. Esa palabra significa unirse para fingir. Qué tremendo, ¿no?
unirse para fingir. Y una de las cosas que llama la atención, amado, y esto nos trae a nosotros la reflexión, esta confrontación, porque una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es ser hipócrita con Dios. Vuélvalo a repetir, pastor, vuélvalo a repetir. Una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es ser hipócrita con Dios. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Pablo a Pedro? Pedro, tú tuviste, por eso es que el libro, cuando usted lee primera y segunda de Pedro, no es el mismo Pedro que está hablando aquí. Yo entiendo que Pedro tuvo que ser transformado, cambiado, renovado, porque no es el mismo Pedro que ustedes ven maldiciendo por allá, cortándole una oreja a Malco, andaba con Cristo pero con un cuchillo. Entendemos que era pescador, era un hombre con buen porte, para que usted lo sepa, porque era pescador. No cualquiera era el que tiraba una malla y se la traía llena de pescado. Imagínense que tenía que estar Pablo bien lleno del Espíritu Santo para confrontarlo cara a cara. Explique, pastor. Es como que usted confronta a mi hermano Camargo. Perdona, Camargo, que te ponga hoy de ejemplo. Y que te sea flaquito así como mi hermano. Y que tenga que confrontar. Eso le tocó, amado. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque yo sé que si va. Mire, hermano, algunos estudiosos se han atrevido a decir que entre Pedro y entre Pedro y Pablo pudieron haberse dado. Porque dice, lo confronté cara a cara. ¿Usted sabe qué es cara a cara? ¿Usted sabe qué es cara a cara, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede si tuviste experiencia con el Espíritu Santo? Es como ayer cuando estuvimos en la... ¿Viste el lienzo? ¿Viste la revelación? Cornelio, un centurión romano gentil, no solamente se salvó su familia y todos los que estaban con él. Tuvieron experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te sucede? Lo confrontó cara a cara, hermano. Y lo que me gusta es que la Biblia no lo oculta. La Biblia nos enseña de qué pata cogíamos todos. Necesitamos a Cristo con urgencia y con emergencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Finalizo con esto. ¿Por qué lo confrontó? Número uno, porque corría peligro el evangelio. Número dos, ¿por qué lo confrontó? Porque peligraba la comunión con los hermanos. Y número tres, ¿por qué lo confrontó? Dele suave, pastor. Vuélvalo a repetir. ¿Por qué lo confrontó? Número uno, porque corría peligro el evangelio. ¿Por qué lo confrontó? Número dos, porque peligraba la comunión entre hermanos. Peligraba la comunión entre hermanos. Hermano, perdónenme, pero a veces nosotros los médicos creemos que estamos en una universidad y que la gente tiene que mover las manos. Perdónenme. Y número tres, ¿por qué lo confrontó? Porque peligraba el testimonio de Pedro. Fíjate cómo se preocupó Pablo por el testimonio de Pedro. Y hay veces, amados hermanos, que tenemos que tomar muy en cuenta esto que dice Proverbio. Con esto finalizo. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 25. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Proverbio 29, 25 dice, el temor del hombre. Escuchen, el temor del hombre pondrá lazo.
No crean ustedes que es el lacito que se ponen las mujeres en su cabello, no. El lazo, amado hermano, para cazar. Recuerde que el Salmo 124 dice que nosotros fuimos librados del lazo del cazador. Entonces, ¿qué está diciendo? El temor del hombre pondrá lazo. Y eso fue lo que le estaba haciendo el apóstol Pablo con Pedro. Tú le estás temiendo a los de la circuncisión, te están poniendo lazo. Te van a agarrar por el lado más flaco y te van a hacer, pero lo que se dice, tu testimonio lo van a arrastrar, como están arrastrando a Bernabé. El temor del hombre pondrá lazo, más, me gusta eso cuando el Espíritu pone ese más, no pone menos, sino pone más. El que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. ¿En qué estaba confiando Pedro? En lo de la circuncisión. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo? Te están poniendo lazo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Y en esta noche Dios nos llama a la reflexión a nosotros y nos dice, tengamos cuidado de todas las enseñanzas que podamos escuchar por allí. Usted tiene que hacer como el que come pescado. Usted retenga lo bueno y deseche lo malo. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, predica tu palabra en esta mañana, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan valiosa. Gracias porque cada día perseveramos, Señor. Perseveramos con 4 versículos, pero ya la semana que viene vamos a seguir profundizando este libro tan maravilloso que nos trae a nosotros a todos la reflexión. Que la gracia y la paz de Dios esté con todo y cada uno de ustedes. Amados hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que ese aplauso sea para Dios. Amén.